Hola, este es mi siguiente video para el seminario de biopolítica y esta vez les voy a hablar de lo que se nombra la invención de la cultura heterosexual a partir del libro de Louis Georges Tin. Louis Georges Tin nació en la Martinica, que forma parte de las Antillas, y posteriormente se muda a Francia, en donde continúa con sus estudios. Bueno, primero estudia en París y ahora es profesor de literatura en Orleans, pero en realidad sus estudios han tenido mucho que ver con todo lo que tiene que ver con homofobia y transfobia y maneras de combatirlos, ¿no? Su análisis sobre todo se remonta históricamente cómo se ha constituido la cultura de la heterosexualidad, como él la nombra, a pesar de que ha tenido tres grandes resistencias anteriores al siglo XII y posteriormente, ¿no? Que fue la resistencia caballeresca, que es la primera parte del libro, todo lo que tiene que ver con la exaltación de las relaciones entre los hombres, los caballeros, de hombres públicos y figuras heroicas. La segunda resistencia que vamos a analizar es la resistencia que fue de parte del clérigo, ¿no? De la iglesia, y cómo también esta idea de la santidad tenía que ver con la renuncia o al menos la represión de lo que era la heterosexualidad, ¿no? Así como la conocemos hoy en día. Los clérigos estaban más interesados pues en que la gente se entregara al espíritu que a los deseos de la carne, según ellos, y ahí tenía mucho que ver la idea de las mujeres y lo heterosexual, ¿no? Contra lo que el clero luchó mucho tiempo, a diferencia de como nos lo han hecho creer hoy en día. Y finalmente pues tenemos la resistencia médica, en el sentido de que comienza por patologizar el deseo exacerbado hacia el sexo opuesto, entre comillas, y bueno, ¿no? Con el tiempo pues se empieza a normalizar la idea de la histeria y de los padecimientos netamente sexuales, pues empieza a dominar, ¿no? Y se empieza a intentar dar una explicación más biologicista de la biología, que finalmente sí es captada por la cultura heterosexual y ahora nos hace creer que los motivos biológicos son naturales en conductas heterosexuales, cuando sabemos que esto no tiene nada más de relación que la procreación de la especie, ¿no? Y bueno, todos sabemos que no follamos solamente para procrear, eso es como solamente un cliché. En fin, pues este libro que les digo de Louis Georges Tin es del 2000, al 2008, y tuvimos, bueno, pues la ventaja de que nos lo tradujeran los editores del Cuenco de la Plata, y en realidad este paso que él está marcando en este libro, claro, él está consciente que tiene una visión androcéntrica, nunca lo niega. De hecho, en la conclusión él es muy específico de que, bueno, él toma en cuenta que pues, las relaciones entre hombres tuvieron pues, mucho valor histórico, entre comillas, y aunque las mujeres estuvieron presentes, pues casi no fueron partícipes de la construcción de esta cultura heterosexual, ¿no? Y esto tiene que ver con el amor cortés del siglo XII, que es donde se da este paso de una homosocialización que tiene que ver con relaciones de amistad entre hombres como deseables, hacia pues el heterosexismo, que en un inicio comienza como cortejos, ¿no? Como el amor cortés le llama. Esto como idea de los hombres y las damas y la seducción, y lo que antes hubiera implicado en un varón pues una feminización, ¿no? El que se llevara con mujeres y fuera pues una persona dulce y tierna, etcétera, no era lo deseable para alguien que conquistara tierras, ¿no? En fin. Eh, pues lo interesante de esto es que el autor logra ver que en Occidente se constituyó esta idea de la heterosexualidad justamente posterior a que se habían estado impulsando las relaciones públicas de hombres con hombres, ¿no? Amigos que de repente intimaban y dormían juntos y nadie se asustaba por esto. Y bueno, ¿no? Ya se sabía que las mujeres estaban en la casa como para criar a los hijos, entonces no era de mayor relevancia pública en ese entonces. Y bueno, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que no todas las culturas han sido heterosexistas, ni mucho menos de índole heterosexual, que no todas es lo que han favorecido, ¿no? Se sabe que existe la reproducción, pero no tienen mayor problema con las prácticas sexuales de la gente, ¿no? Y bueno, entonces, habría que pensar entonces que al hacer este paso histórico, se van viendo ciertas modificaciones, ¿no? O sea, tenemos el gran ejemplo de la cultura griega y de las sociedades antiguas, entre comillas, que, bueno, no estaban fomentando la heterosexualidad, sino más bien como prácticas de homosocialización, ¿no? Y entonces, bueno,
¿Qué quiere decir esto? Que conforme pasa el tiempo, poco a poco la pareja hombre-mujer se va volviendo algo de culto, como si fuera lo deseable para las culturas, como si todos debieran de estar impulsando eso, ¿no? Ante esto, bueno, tenemos primero en la historia de Occidente de cómo empieza a constituirse la resistencia caballeresca, como les decía, ¿no? La primera parte que habla de, bueno, hay una ética del vasallo que hace un culto de las amistades masculinas por la tradición de pensar los personajes heroicos en la construcción de la cultura feudal, ¿no? Los hombres de guerra, los grandes hombres, etcétera, ¿no? En este ejemplo, pues tenemos también en la literatura y los cantares, ¿no? El cantar de Roldán, ¿no? Que Roldán se va a una guerra con su amigo Oliver y bueno, ellos tenían una relación de este tipo muy cercana. Oliver muere en el campo de batalla y Roldán no aguanta verlo muerto y lo besa y muere también, ¿no? Y esto tiene que ver con una idea que se va a heterosexualizar hacia el romanticismo, por ejemplo, con Romeo y Julieta, ¿no? En morir por las pasiones, que tiene que ver con pasiones de este amor desmesurado, y que en este momento no era un amor heterosexual, era un amor pues estaba cargado de erotismo masculino, ¿no? Y que se consideraba más bien como parte pues de lo deseable de las sociedades, ¿no? O sea, a nadie se les extraña que dos hombres durmieran juntos, que la pasaran juntos siempre. Y bueno, ¿no? Pues esta cultura de amistad entre hombres tenía tres características, según el autor, ¿no? Y una cuarta, entre comillas, ¿no? Primero que son sociedades homosociales y las mujeres viven al margen. Esto creo que ya quedó bastante claro. Los caballeros se admiran entre ellos, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? El segundo punto, hay un carácter global u orgánico de la sociedad medieval, ¿no? O sea, esto también tiene un reflejo en el cuerpo, porque en el 3 va a quedar más claro, porque hay un carácter feudal de los amores masculinos, o sea, no solamente implican enamoramiento ni amistad o estas cosas, tienen mucho que ver con el prestigio que uno se carga. Y bueno, finalmente, pues, no se puede negar que estas relaciones, sean o no eróticas, implican sentimentalismo hacia los amigos, ¿no? Y bueno, este tipo de cultura de la amistad entre hombres va a tener su fin cuando empieza la literatura cortés, como, bueno, ¿no? Ya no va a ser el fin del amor perfecto, amistoso, y ahora se va a dejar llevar la gente por otro tipo de pasiones, ¿no? Lo que se va a hacer básicamente también va a ser, como lo dije con Romeo y Julieta, y hay otras obras que lo significan, incluso las lecturas que se hacen de las viejas obras, en donde va a haber una recuperación de los procedimientos literarios propios de la tradición homosocial, ¿no? Y bueno, entonces, esto también esta captación que va a empezar a dar forma o va a ser ese génesis en Occidente de la cultura heterosexual, pues va a tener que ver con un nuevo orden mundial en el que ahora vivimos y que tiene que ver con posiciones subalternas de mujeres y sodomitas, ¿no? Que incluso que la mujer haya tenido mención simbólica en el romanticismo como la inspiración del hombre y estas cosas que ya sabemos, pues en realidad no implicó un estatuto simbólico mayor, no, más bien hacer presencia pública, pero sigue subyugada a cierta norma impuesta por el hombre, ¿no? Y pues claro, son los ideales del segundo sexo y sabemos que también empieza la caza de brujas, entonces no podríamos decir realmente que fueran nombradas, les ayudó muchísimo. Y en el caso de los sodomitas es lo mismo, ¿no? O sea, empieza a haber esta idea como de sanidad y a pesar de que eran relaciones, las relaciones homosociales eran deseadas anteriormente, pues ahora ya no. La iglesia decía que eran contra natura y empiezan a apelar por una pareja natural hombre-mujer que también va a ser incluso más compatible con la moral protestante, incluso que con la moral católica, ¿no? Porque para los protestantes no tenía ninguna, pues no era incongruente tener relaciones sexuales, por ejemplo, que con agradar a Dios, ¿no? Y para los católicos sí tenía más que ver con una cuestión de santificarse. Y bueno, ¿no? Aquí hay que ser muy precisos pensando en que las posiciones que jugaba la iglesia y diferentes tradiciones judío-cristianas fueron como muy constantemente, pues podemos verlas en problemas, ¿no? Y bueno, tenemos a los tenemos también que se van a empezar a quemar a los curas, sobre todo a los templarios, ¿no? Que en las guerras cristianas se mandaron a defender el templo de Jerusalén y terminaron confesando que tenían relaciones homoeróticas entre ellos. Entonces Felipe el Hermoso los manda a quemar en París en 1504, en 1307, perdón. Y, y en este momento es cuando, bueno, empieza también a conformarse toda esta idea de que la sodomía es mala dentro de la iglesia.
Y justamente ya para el siglo XIV, perdón, pues ya había cambiado, ¿no? Esta unión de lo caballeresco y lo cortés se hace presente justo con el culto a la heterosexualidad que empieza. Y bueno, ¿no? Pues va a haber una sustitución de la cultura homosocial y una valorización de la mujer a pesar pues de lo que les decía, ¿no? Este estatuto simbólico que es un poco ambiguo en las mujeres, por su posición no privilegiada y la estigmatización de sodomitas. Me voy a ir un poco más rápido, pues como ya les venía explicando, pues también eh, pues hubo una resistencia clerical, ¿no? Acá no siempre estuvieron de acuerdo los clérigos en la cultura heterosexual, sobre todo porque implicaba los deseos de la carne, ¿no? Según ellos. Y bueno, a pesar de que hubo un teatro que tuvo que ver el teatro de la iglesia con intentar hacer que la gente se santificara, pues esto no funcionó del todo. Y bueno, es que tenemos ciertas tradiciones de biopoder ya, no solo en la iglesia medieval, también por ejemplo en la tradición hebreica, que tenía que ver con pues lo que dice sobre los pecados del onanismo y lo que dice Levítico sobre el homoerotismo, y tienen que ver con justamente poblar el mundo, ¿no? Que es la promesa que le hace a Abraham cuando ya tiene la H y se vuelve fértil a Dios, ¿no? Y ya sabemos que aparte de Sara, pues tuvo otras mujeres con las cuales podía poblar el mundo este Abraham tremendo. Y bueno, entonces tenemos que la iglesia también va a ver este conflicto en el que está intentando dejar que no pase la cultura heterosexual, ¿no? Y se va a ver muy claramente con la ruptura que hace Enrique VIII de Inglaterra, que es con la conformación de la iglesia anglicana y todo lo que tiene que ver con el protestantismo, Lutero, Calvino, etcétera. Bueno, no se crea la reforma porque Enrique VIII se quiere divorciar, entonces como el Papa no lo quiere divorciar, dice, bueno, pues voy a hacer mi propia religión con putas y juegos de azar y vamos, surge la reforma. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se vuelve también incompatible la idea del matrimonio y de la unión perfecta entre hombre y mujer, porque si se pueden separar, entonces la heterosexualidad también va a poner un punto en cuestión a la iglesia, ¿no? O sea, como no es una unión perfecta, la única unión perfecta la podemos tener con Dios, ¿no? Qué bonito suena. Y bueno, entonces finalmente, pues poco a poco va, a partir del siglo XVII, a triunfar la heterosexualidad, el teatro religioso contra el teatro amoroso, pues sabemos quién perdió. Y pues básicamente las tragedias empezaron a verse llenadas de amor, o sea, todos los héroes y todas las gentes que participaban ahí terminaban enamorándose heterosexualmente, ¿no? Y de las lecturas de los viejos, pues de las viejas obras, casi todos empezaron a negar la presencia de la homosexualidad, del homoerotismo, por ejemplo, que en ese entonces no se consideraba así. En fin, esos fueron como vicisitudes que tuvo la iglesia, aunque después terminó aceptando la cultura heterosexual a su favor. Pero eso tiene más que ver con una conformación del siglo XX que con tradiciones milenarias, digámoslo así. Finalmente, la resistencia médica es muy curiosa, ¿no? Porque a pesar de que, bueno, tenemos que se presenta que el amor empieza a ser entendido por los médicos como una excentricidad y como estas cosas que vuelven a la gente maleable, pues también empieza a darse después un giro, ¿no? Después de pensar en los padecimientos sexuales netamente, la histeria y estas cosas que se le atribuían a las mujeres, también está por otro lado la idea de que la sexualidad puede curar, ¿no? Y es algo que viene desde el teatro de Molière, pero en realidad se ha venido defendiendo mucho con una especie de educación heterosexual después de críticas, no sé, de Freud, de Wilhelm Reich, de todos estos pseudomarxistas, que pensaban que se puede educar para la heterosexualidad o para una no neurosis, ¿no? Ahora sabemos que eso no es cierto y habría que ver qué problemas ha tenido que haya libros de educación sexual que creen que pueden hacerlo mejor para la gente. Y bueno, ¿no? El autor se pregunta por qué hablamos tampoco de heterosexualidad, ¿no? Si justamente pues ha sido planteada por la cultura psiquiátrica como un padecimiento, ¿no? Al mismo tiempo que la homosexualidad, y luego se le relaciona con la norma, lo cual es muy curioso porque tiene mucho que ver con que la cultura heterosexual se volvió, pues ahora sí que el opio del pueblo, ¿no? Aunque dijera el libro que el opio de las mujeres trae el amor para esta cultura, pues bueno, ahora incluso el cine, la literatura, todos nos hablan de relaciones románticas, ¿no? Un robot que parece un hombre, por ejemplo, se enamora y así tenemos la película del hombre bicentenario, digo Disney, y todas estas pues grandes producciones han hecho estragos con esta ideología, ¿no? O sea, ¿por qué no pensar en lo caballeresco? ¿Por qué no pensar
en las brujas o en otro tipo de relaciones que pudieran llevarse a cabo, ¿no? Y no solamente la relación heterosexual, así como se la ha pensado. Yo invitaría a que pudiéramos pensar en esto y pues bueno, como somos una parte muy excéntrica de Occidente, me parece que también habría que pensar en nuestros propios males y pues bueno, nuestras propias resistencias, claro, porque esta cultura, aunque sea la hegemónica, pues sabemos quiénes podemos de repente salirnos o vivir al margen. Y esto me parece muy curioso y como para analizar en el siguiente video. Bye bye, muchas gracias.